La entrevista. Leticia Martín Llarena. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenos días. Vamos a seguir pendientes de esa reactivación del incendio forestal en Tenerife. Cualquier novedad se la contaremos, pero en los próximos minutos vamos a dedicar a hablar del repunte migratorio y de otros asuntos de actualidad nacional, pero también de la segunda ciudad de Gran Canaria, como es Telde, porque hoy nos visita el senador del Partido Popular y vicealcalde de Telde, Sergio Ramos Acosta. سكاية أحسن ناس الحوف اللي يومهم لبان حتى البحر بدا جبكي. Miles de sombras cada noche traen la marea. Navegan cargados de ilusiones que en la orilla se quedan. Historias del día a día, historias de buena gente. Se juegan la vía cansados con hambre y un frío que pela. Ahogan sus penas con una candela, ponte tú en su lugar. El miedo de sus ojos refleja, la mar se echó a llorar. Muchos no llegan, se hunden sus sueños. Sergio Ramos Acosta, muy buenos días, muchas gracias por venir a la Radio Pública de Canarias. Buenos días y muchas gracias a todos ustedes. Usted como senador ha llevado bastantes veces este fenómeno migratorio a Madrid. Se ha preocupado mucho de este fenómeno, sobre todo ahora que estamos viviendo de nuevo otro repunte histórico que afecta sobre todo a la isla del Hierro. Ahora que ha vuelto a conseguir ese acta, me imagino que también seguirá trabajando, ¿no?, para intentar paliar de alguna manera este repunte migratorio. Bueno, sí, la verdad es que ya me hubiese gustado a mí en esta nueva legislatura poder trabajar en otros temas, que trabajaré evidentemente en otros temas porque es compatible, pero ya me hubiese gustado a mí que la situación hubiese sido diferente y desgraciadamente no lo es. Nos tendríamos que remontar al año 2019, diciembre del año 2019, donde el Partido Popular de Canarias, estando en la oposición, le advirtió a Ángel Víctor Torres, iba a decir Pedro Sánchez porque Ángel Víctor Torres y Pedro Sánchez son prácticamente lo mismo. Le advirtió a Ángel Víctor Torres en sede parlamentaria que iban a llegar de manera masiva pateras a Canarias. Todavía no había pasado la gran crisis, porque esto fue diciembre del año 2019. Y nos insultó, nos llamó de todo, absolutamente de todo, que yo no voy a reproducir aquí, al Partido Popular en sede parlamentaria. Y en febrero del 2020, es decir, 2 meses después, hubo un informe Frontex en donde alertaba también al Gobierno de España que iban a llegar de manera masiva pateras a Canarias. Lo que hizo el Gobierno de España con ese informe fue ocultar el informe y no decir absolutamente nada. Y fue hasta 6 meses después que, gracias a un medio de comunicación nacional, encontramos ese informe que el Gobierno de España había ocultado. El resultado de toda esa ocultación por parte del Gobierno de España fue que en el año 2020 llegaron 23.000 personas a las costas canarias, advertido por el Partido Popular. Que en el año 2021 llegaron 21.000 personas a las costas de Canarias. En el año 2023 la cosa mejoró un poco, es decir, ha mejorado ahora en 2023 un poco, y ahora, en abril de este mismo año, yo tuve una comparecencia, bueno, la comparecencia la tuvo la secretaria de Estado de Migraciones en el Senado, y yo le dije en sede parlamentaria, porque aquello quedaba grabado y quedaba en acta, lo mismo que nosotros le dijimos a Ángel Víctor Torres en 2019. Van a volver a llegar de manera masiva a Canarias. Me volvieron a insultar, el Partido Socialista me volvió a insultar y me llamó de todo, y ahora estamos viendo el resultado, que están llegando de manera masiva otra vez a Canarias. La pregunta es, ¿a qué se están dedicando? Porque cuando gobernaba el Partido Popular, y perdón por barrer para casa, el resultado con Mariano Rajoy 7 años consecutivos fue que la media de llegadas era 470. En esta radio pública y en la televisión pública de Canarias no se hablaba en los años del Partido Popular 7 años consecutivos de la llegada de pateras a Canarias, porque llegaban 470 de media. Y esa media ha pasado con el Partido Popular de 470
ha pasado a 20.000 con el Partido Socialista. Hombre, algo estará haciendo mal el gobierno, evidentemente, pero lo más triste de todo esto es que esto hay que tratarlo como un drama humanitario. El Atlántico está siendo un cementerio de africanos y los europeos, los españoles, los canarios, no lo podemos permitir. Y esto está pasando, han muerto más de 4.000 personas que estén contabilizadas. Usted estaba haciendo pues esa comparativa con los años del gobierno de Rajoy, pero no me negará que también ha tenido que ver ahora pues el cierre de otras fronteras y ese repunte que ha habido en Canarias, por esa ruta Canarias, además la más mortífera de todas, que ha sido la que, digamos, ha quedado más abierta, más expuesta a que las rutas hayan tenido que cambiar y vengan de manera, pues eso, más masiva, como dice usted. Además, hay otras situaciones en África que están viviendo, que nos están diciendo los expertos desde hace tiempo, nos están advirtiendo de las consecuencias que también puede traer. Digamos que no ha sido el gobierno de España el que tenga, el que sea responsable de que ese aumento de la llegada. Es absolutamente el responsable y yo esto lo defiendo porque esto lo he estudiado yo ya mucho. Fui ponente en el Senado de la ponencia sobre el asunto migratorio, di mis explicaciones y yo sigo opinando que el responsable de esto es el gobierno de España y lo voy a explicar. Porque esto solamente de hacer el titular y no explicarlo, esto está mal y yo siempre me mojo. Porque ahí Europa además también tiene mucho que decir. Yo siempre me mojo y digo, es que el Partido Socialista ha creado un mantra sobre el tema de la inmigración de que en África parece ser que los problemas han llegado ahora. Cuando gobernaba Mariano Rajoy habían muchos problemas en África, yo me atrevo a decir que los mismos. Había el mismo hambre, había el mismo cambio climático y habían exactamente las mismas guerras. Durante 7 años de Mariano Rajoy. Y vuelvo a insistir, 470 personas al año y ahora 20.000 al año. ¿Qué es lo que se hacía? Se hacía una política humanitaria, es decir, ayuda de cooperación al desarrollo en los países africanos que se ha dejado de hacer y eso no lo podemos dejar de hacer. No podemos coger a nuestro continente hermano, que es África, en donde hay unas posibilidades inmensas de desarrollo. España, Europa no puede abandonar a África. Y esto es así de sencillo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. ¿Qué pasaría si ahora aquí en el muelle deportivo llegara un yate blanco con 7 niños rubios y con los ojos azules muertos? Eso abriría todos los telediarios internacionales. Eso ha pasado en el archipiélago canario, ha pasado con 7 niños africanos que llegaron en una patera muertos en el interior. 7 niños. Y nadie habla de esto. Oiga, yo me fui a Barranco Seco a ver a la madre de Nabodi. ¿Alguien se acuerda de Nabodi? ¿Alguien se acuerda de aquella niña que yacía en el suelo con una parada cardiorrespiratoria en el muelle de Arguineguín? Oiga, ¿le podemos poner nombre y apellidos a esta gente? ¿Le podemos poner ojos? Yo fui a ver los ojos de la madre de Nabodi, porque como senador pedí permiso para entrar en Barranco Seco. Eso sí, sin fotos y sin explicaciones, y hoy ya pasado el tiempo lo cuento. Pero yo me fui allí a ver con una intérprete a la madre de Nabodi, porque creo que no le estamos poniendo nombres y apellidos a esto. Y cuando le pones nombres y apellidos, y cuando Pedro Sánchez le ponga nombres y apellidos a esto, y en vez de venir a Canarias a hacerse fotos en La Palma sin darle las ayudas a los palmeros, o venir a Canarias a solucionar este problema y no a un palacio real en Lanzarote a pasar sus vacaciones, cuando le ponga nombres y apellidos, entonces tendrá la mano tendida del Partido Popular. Pero hasta ahora no lo ha hecho. He hablado de la política humanitaria y ahora hablaré de la política de seguridad. No se está haciendo política de seguridad con la frontera africana y no se está haciendo política de seguridad con la frontera canaria, española, dándole más recursos a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, que sus propios sindicatos han pedido más recursos y no se les hace caso. No se ha dado más recursos a salvamento marítimo. No se ha instalado el famoso radar CIBE de Lanzarote que costó al erario público 6 millones de euros. Que compró un gobierno del Partido Popular que no pudimos instalar porque nos echaron con una moción de censura y que Pedro Sánchez lleva con este radar en un almacén de la Guardia Civil en Lanzarote ya los 5 años de su legislatura. Oiga, un poco más de orden, un poco más de seriedad y sobre todo un poco más de humanidad, porque el radar CIBE no es para evitar que lleguen. El radar CIBE es para que la Guardia Civil detecte que hay personas ahogándose, personas que están a punto de morir y poder avisar a Salvamento Marítimo para que rescaten a esa persona, porque en el mar el primer deber es salvar a una persona
y llevarla a Puerto Canario, porque esto que están haciendo algunos partidos políticos, que en fin, vamos a tomarnos en serio, porque esto de las devoluciones en caliente, de llevarles para allá, no, mire, no. A las personas humanas se les respeta y se les cuida y se les trata con dignidad. Y luego, efectivamente, hay que cumplir con los protocolos de la Unión Europea y cumplir también con la ley de extranjería, que es la repatriación, porque no cabe otra. Es decir, aquí podemos hablar del buenismo y de que todos se queden y poner un cartel de welcome, pero eso sería engañar a la gente a manos llenas, porque no tenemos espacio, porque no puede ser. Ahora, eso sí, cuando una vez que estén aquí, hay que tratarles con toda la dignidad suficiente, porque estamos hablando que son humanos. Por tanto, he hablado de la política de seguridad y ahora hablaré de la política diplomática, porque el problema que tiene la inmigración es que toca muchos palos y toca muchos ministerios. Lo que hizo Pedro Sánchez cuando llegó al gobierno fue quitar la comisión delegada en Moncloa de asuntos migratorios. ¿Qué es una comisión delegada? Pues que la vicepresidencia del gobierno coordina a los diferentes ministerios para que estén coordinados, para que trabajen sobre la materia, y la eliminaron. Por tanto, estoy hablando de la política de exteriores, de la política diplomática que se ha dejado. Todavía a día de hoy, a minuto de juego que es hoy ahora mismo, ni usted ni yo sabemos qué se pactó con Marruecos en las cumbres bilaterales. Usted no me lo puede explicar. Yo como senador tampoco se lo puedo explicar, porque nadie lo ha explicado. ¿Qué acuerdos se llegaron? ¿Qué acuerdos se han llegado con Argelia? No sabemos absolutamente nada. La falta de transparencia crea muertes en el mar. La falta de transparencia crea llegadas masivas, y la falta de transparencia crea que tengamos un problema y que conviertan a Canarias en una cárcel de inmigrantes. Y no lo somos, porque tenemos que plantarnos en Europa, porque se tiene que plantar, que no lo hacía Torres con Pedro Sánchez. Y ahora tenemos a un gobierno del Partido Popular y de Coalición Canaria, y tenemos a un presidente del gobierno, que es Fernando Clavijo, que sí se va a plantar en la Moncloa con este asunto, cosa que Torres no hacía. A mí me hace gracia que Torres diga que no se haga política con la inmigración. A mí este mantra de que los políticos no hagamos política, a mí es que me parece de verdad un chiste. Mire, yo soy político y hago política, y en inmigración hay que hacer política humanitaria, política de seguridad y política diplomática. Esa es la política que hay que hacer. Se nos va el tiempo y quiero después de tocar todo lo que tiene que ver también con su municipio. Usted es vicealcalde de Telde, así que si me contesta rapidito mejor para podernos dedicar también en cuanto a la inmigración. ¿Cree usted que el pacto de la inmigración, el pacto de asilo, que ya está viendo casi la luz, puede ser la solución? Bueno, yo creo que todo lo que sea un pacto de Estado es siempre bueno. Nosotros hemos ofrecido y llevamos 4 años ofreciendo al Partido Socialista un pacto de Estado para la inmigración, y siempre nos han dado la espalda, quiero decir, porque todo lo que propone el Partido Popular, porque al Partido Popular se le hace un cordón sanitario y a Bildu y a los independentistas no. Esto es curioso, quiero decir, nosotros somos los extremistas y Bildu y los independentistas no. Por tanto, nosotros hemos ofrecido eso y estamos esperando. Ojalá salga y ojalá podamos votar que todos que sí. Pero ya yo he dicho cuál es la solución, y ya he dicho la vía diplomática, la de seguridad y la humanitaria. Es que no hay más que repetir lo que hizo el Partido Popular del año 2011 al 2018. Acaba de usted también citarlo, ese pacto de gobierno de Canarias. Hoy justo el vicepresidente estará en la Isla del Hierro, en la Restinga, va a ir allí, y está también en Madrid el presidente Fernando Clavijo. ¿Cree usted que, como acaba de decir también, que Fernando Clavijo sí que va a plantarse con el tema de la inmigración? ¿Será también moneda de cambio para un futuro apoyo a Sánchez en la investidura? Bueno, a mí no me cabe ninguna duda de que el nuevo gobierno de Canarias, al frente de Fernando Clavijo y de vicepresidente Manuel Domínguez, no me cabe la menor duda de que van a alzar la voz con el tema de la inmigración, cosa, como repito y no me cansaré de repetirlo, no hacía Ángel Víctor Torres, porque prefería hacer partidismo del Partido Socialista que los problemas reales. Yo creo que eso tiene que ser. La inmigración no puede ser una moneda de cambio. Otra cosa son los presupuestos, otra cosa son la agenda canaria, y evidentemente. Y que en la agenda canaria esté el tema de la inmigración es evidente que lo tenemos que pedir. Pero eso lo tenemos que pedir y lo tenemos que exigir, se pacte o no se pacte con Pedro Sánchez. Eso es una cosa que es un deber. Por tanto, no puede ser una moneda de cambio. Y yo estoy convencido que el nuevo gobierno de Canarias este tema se lo va a tomar con mucha seriedad. ¿Cree usted al final que va a haber investidura de Pedro Sánchez, que Coalición Canaria además va a apoyar? Bueno, a día de hoy yo creo que lo primero que se ha hecho es engañar a Su Majestad el Rey,
porque Pedro Sánchez ha ido a decirle al rey que tiene apoyos, pero después cuando han ido todos los demás les han dicho que no han decidido el voto que van a tener. Por tanto, yo creo que Pedro Sánchez ha engañado a su majestad el rey porque no tiene los apoyos. Cuando fue el señor Feijóo le dijo, mire, yo tengo 172 votos, no tengo todavía 176. A pesar de eso, le eligió candidato porque ganó las elecciones. Por tanto, si ahora todos los posibles socios de Sánchez le dicen que todavía no le dan votos, ¿a qué estamos esperando? Entonces ahora lo que vamos a convertir España ahora es en un teatrillo de lo que va a pasar. Aquí lo triste es que la gobernabilidad de España y el futuro de España se decide por un señor que vive en un chalet en Waterloo, que llegó a ese chalet desde Cataluña en un maletero de un coche. Creo que estamos normalizando determinadas cosas que, como hay un escándalo todos los días, a la sociedad española no le da tiempo a analizar cada escándalo, y entonces el escándalo de hoy será tapado por el de mañana y el de pasado será tapado por el de el siguiente día. Por tanto, yo creo que esto es peligroso. A día de hoy no sabemos cómo va a ser la gobernabilidad de España, y lo único que ha dicho Sánchez es que con el único partido que no va a sentarse a hablar en las negociaciones es con Vox. Pero en la campaña decía, y lo repetía hasta 1000 veces, y le dijo a un periodista, ¿cómo quiere que se lo repita? Se lo digo en chino, se lo digo y se lo repito 1000 veces, con Bildu no vamos a pactar, con Bildu no me voy a sentar. Pues ahora el único partido con el que no se va a sentar, que lo dijo antes de ayer, es con Vox. El problema es que la hemeroteca de Sánchez es tan grande, las mentiras de Pedro Sánchez son tan grandes, que yo creo que a la sociedad española no le da tiempo, como digo, de analizar estas mentiras. Es el mayor mentiroso de toda la historia de la democracia. Hay que decirlo así, porque estoy convencido además que el que nos está oyendo o viendo sabe que lo que estoy diciendo es verdad, no lo estoy diciendo porque sea del Partido Popular. Pero ¿se puede permitir España de esto? ¿Se puede permitir España que ya estamos ahora destruyendo empleo, y que desde que gobierna Sánchez se han destruido 70.000 empresas en toda España? ¿Nos podemos permitir que solamente estemos hablando de la amnistía? ¿Nos podemos permitir que estemos hablando solo de la amnistía con el aceite como está, como las papas como están, como los productos, los huevos, el pan esté como esté? ¿Nos lo podemos permitir? Yo creo que no. Y creo que los españoles están, y los canarios, hartos de que se hable de cosas que a ellos no les interesa. Y además estoy convencido que salimos a la calle a hacer una encuesta y que a la gente le importa 3 pepinos, con perdón de la expresión, el tema de la amnistía. Pero sí que no me puede negar, ¿no?, que esta situación también que se está viviendo con los precios se está viviendo en otras partes de Europa, que también tienen mucho que ver con toda la crisis energética, con la guerra de Ucrania, que también se han hecho otras cosas positivas, que se ha, con la reforma laboral se han conseguido también estabilización de puestos de trabajo. Ha habido otras mejoras. Bueno, la estabilización de los puestos de trabajo, si vamos a los datos y vamos a los microdatos y entonces bajamos a los datos, lo que pasa que en una entrevista es aburridísimo hablar de datos, porque cuando hablas de datos, pues cambias de canal y pones música, ese es el problema. Probablemente ahora vamos a perder audiencia, no por mi culpa, será por la tuya, porque yo te tengo que dar el dato de que 8 de cada 10 empleos que se están creando son de estos ahora que le llaman indefinidos o fijos discontinuos, como quieras llamarle. 8 de cada 10. ¿Qué pasó con la reforma laboral? Que la camuflaron. La reforma laboral del Partido Popular estaba creando empleo. Creamos 3 millones de puestos de trabajo con Mariano Rajoy, con esa reforma laboral, que por cierto ellos votaron en contra. Pero como tenían que camuflarlo ideológicamente, lo que hicieron fue lo del tema de que ya no existen los contratos temporales y ya no existe todo esto. Y eso fue una camufla, como digo, que se camufló. Por tanto, el dato de verdad es que 8 de cada 10 son fijos discontinuos. Y si eso es estabilidad para la gente, pues que, con perdón de la expresión, venga Dios y lo vea. 9:48 de la mañana, y como decía antes, se nos va el tiempo y se nos va a quedar asuntos que tratar, sobre todo en el ámbito local. Nos interesaba mucho, usted es vicealcalde de Telde, la segunda ciudad de Gran Canaria. Hace poquito sí que hubo un cese, ¿no?, el cese de Héctor Suárez de Coalición Canaria en el pacto. Ha habido algunas diferencias. Ha seguido para adelante bien el pacto, ¿no? Se sigue gobernando bien a pesar de
de este cese? Sí, la estabilidad del pacto de Telde es total, estamos gobernando, hay una manera nueva de gobernar. Nosotros dijimos y fuimos claros de que veníamos a traer un cambio a la ciudad de Telde y que habían algunas prácticas que se llevaban dando durante años que hemos descubierto en nuestro pacto, y entonces nosotros, el alcalde Juan Antonio Peña y yo, a mí me llamó el alcalde, me propuso esto, yo se lo acepté efectivamente porque además mi relación con el alcalde es muy buena y nos llevamos muy bien y hablamos todos los días de una manera muy estable, y creo que no podía ser. Por tanto, yo creo que este es un tema zanjado. Coalición Canaria sigue dentro del pacto, no se ha roto con el partido Coalición Canaria, y además ha habido muchos contactos con Fernando Clavijo y con Pablo Rodríguez, secretario general insular de Coalición Canaria, y el pacto es muy sano, el pacto es estable y seguimos adelante para cambiar la ciudad de Telde. Pasa que las prácticas de enchufismo no caben en este pacto y nosotros no lo hacemos, ¿no? Por tanto, seguimos adelante, y además hay una miembro del partido Coalición Canaria dentro del gobierno, que es Pilar Mesa, que en este mismo momento, y además mano derecha del señor Suárez, es la concejala de Alumbrado Público y de Sanidad y Consumo. Por tanto, no hay ningún problema y además no ha dimitido y está todo en orden. Y además somos más de 14, por tanto la estabilidad es total. Y nosotros lo que estamos haciendo es, en estos primeros 100 días, evidentemente las cosas han mejorado, estamos rompiendo hielos, voy a hacerlo con esa expresión, porque en Telde estaba todo paralizado. Y el mayor problema de Telde es que dejaron al ayuntamiento sin cimientos de personal, y se está arreglando este asunto, porque lo voy a decir sin ningún tipo de ambaje. A mí me importa muy poco a quién voten los funcionarios. Yo lo que le pido a los funcionarios es que trabajan y mucho, pero pasa que están ahogados de trabajo porque falta personal. Cuando usted necesita más personal puede tirar, por ejemplo, de la lista de reserva del Cabildo de Gran Canaria. Lo que pasa que esa gente viene y no la controlas a quién votan, pero es que a este nuevo gobierno de Telde le trae sin cuidado a quién voten los funcionarios. Yo lo que quiero es que trabajen, y eso es lo que vamos a hacer. Lo digo porque al gobierno anterior sí le importaba qué condición de voto tenía algún que otro funcionario. Y lo digo sin ningún tipo de vergüenza. A este gobierno le trae sin cuidado quién voten los funcionarios. Nosotros necesitamos trabajo, necesitamos que las cosas salgan adelante y necesitamos que los proyectos salgan adelante. Estamos haciendo un trabajo de cimientos que todavía no se está viendo, por eso la oposición está, vamos a llamarlo, intranquilo, pero estamos haciendo un trabajo de base para que luego pueda relucir, y va a venir todo junto, porque va a haber un momento en el que diga, oiga, ¿y esto de dónde ha salido? ¿Cómo ha sido que de repente ha relucido tanto? Porque estamos haciendo el trabajo de base que hay que hacer en la ciudad de Telde. ¿Y cómo van a conseguir, aparte de esa lista que dice usted del Cabildo, porque sí que ese problema es conjunto, ¿no? En todas las administraciones públicas se está teniendo ese problema de reposición de plazas. Sí, bueno, pues nosotros ya nos hemos puesto en contacto con el Cabildo de Gran Canaria, también con otros ayuntamientos que también se pueden venir de otros ayuntamientos al Ayuntamiento de Telde. Ya lo ha pedido gente y nosotros estamos poniendo desde recursos humanos, estamos poniendo todo en condiciones. Es cierto que se tardan unos meses, aproximadamente yo calculo que unos 3 meses, pero es que acabamos de llegar, por tanto eso se está trabajando y se está haciendo toda la parte administrativa para poderlo llevar a cabo. ¿Y de cara a los presupuestos ya se está trabajando? Sí, ya las diferentes áreas hemos presentado el proyecto de cada área de los presupuestos. Va a haber un aumento de las partidas y evidentemente nosotros, el Partido Popular que tiene, por ejemplo, servicios sociales, yo he dado la orden a la concejala Adela Álvarez para que aumente la partida en servicios sociales, porque uno de los programas más importantes que yo llevé en el programa electoral era primero las personas. En Telde, en la ciudad de Telde, viven muchísimas personas vulnerables, y para el Partido Popular y para este nuevo gobierno, porque somos un solo gobierno, es primordial la atención a los ciudadanos. Por tanto, nosotros vamos a hacer cambios estructurales en servicios sociales, vamos a hacer cambios estructurales en las ayudas a domicilio y vamos a aumentar considerablemente, todavía no lo puedo adelantar, pero vamos a aumentar considerablemente las partidas en asuntos sociales. Y luego otro programa que yo llevé importante fue el de Terminar Telde, y por eso nosotros vamos a hacer encargos importantes a la empresa pública de Fomentas para Terminar Telde, y vamos además a dotar en la partida de vías y obras, vamos a aumentar las partidas para que Telde pues vuelva a ser esa ciudad que se merece ser Telde, que es la segunda de Gran Canaria y la cuarta de Canarias, para que de una vez por todas
yo utilizo el término de terminar Telde, pero una ciudad no está nunca terminada, pero es que hay muchas cosas por terminar porque en los pasados años se paralizó mucha obra y tenemos que ponerlo en marcha. Cita usted las obras, de ahí quería yo preguntarle sobre obras, sobre carreteras, sobre vivienda, al margen de asuntos sociales, que es un pilar básico. ¿Dónde se va a trabajar más? Bueno, nosotros tenemos, por ejemplo, pondré como ejemplo, porque evidentemente no tengo tiempo, pero el tema del aparcamiento en Telde. Todo el que me esté escuchando seguramente en Telde, cuando yo digo la palabra aparcamiento, todo el resto de la isla tiene que saber que la segunda ciudad de Gran Canaria, si ahora usted va a comprar, en donde único puede entrar en un aparcamiento donde se le levanta una barrera y usted coge un ticket, es en los centros comerciales. Es decir, no hay aparcamiento en Telde, en ninguna parte de Telde, una ciudad de 102.000 habitantes. Pero si eso es grave, que no lo haya, más grave es que lo haya y esté abandonado. Como el parking de San Gregorio, debajo del famoso Mamotreto, en donde hay una plaza en donde aparca todo el mundo arriba, debajo hay 800 plazas abandonadas hace 20 años. Yo entré, la primera semana quise entrar allí, y nosotros vamos a hacerle un encargo a Fomentas, a la empresa pública Fomentas, para que eso se ponga en marcha. Tenemos una subvención de 3.600.000 y el ayuntamiento va a poner de su parte 400.000 para abrir ese aparcamiento. Ese aparcamiento yo calculo que aproximadamente en 18 o 20 meses sea una realidad, porque hay que arreglarlo, hay que adaptarlo, y luego la plaza de arriba vamos a habilitarla para que ese espacio lo puedan recuperar los ciudadanos. Pero también hablo, por ejemplo, que vamos a recuperar el parking de San Juan, también abandonado, y yo creo que esto es un gran hito, y aunque parezca poco, los que me están escuchando en Telde saben lo que significa esto, porque yo creo que además esto es devolverle dignidad a los ciudadanos de Telde, que no son ninguno de ellos ciudadanos de segunda. Sobre todo porque Telde también se le conoce por ese área comercial tan importante que tiene. Claro, es que estamos hablando de que Telde es una ciudad que tiene centros comerciales en la costa, que tiene áreas comerciales en el centro, como la zona comercial abierta, que con la apertura hace años de los centros comerciales en la costa se hundió porque no tenía precisamente aparcamientos, y nosotros tenemos que dinamizar toda esa zona dotándole ya de aparcamiento. Pero a mí me da, y perdón la expresión, rabia, porque Telde es una ciudad que tiene el aeropuerto de Gran Canaria, que tiene 23 kilómetros de costa, que tiene 16 playas, que tiene áreas comerciales en la costa, áreas comerciales también en el centro, que tiene medianía, que tiene cumbre, que tiene agricultura, que tiene ganadería, que tiene pesca. Telde lo tiene todo. Telde tiene 8 polígonos industriales. Por tanto, ¿cómo es posible que una ciudad con esas características no haya crecido? Muchos compañeros míos en el Senado, cuando me escuchan decir esto, dicen: oye, esto debería ser una gran ciudad de España, porque muchas veces la segunda ciudad de una provincia, muchas veces es hasta más famosa que la propia provincia. Yo aspiro a eso, Yo aspiro a lo mejor cogerle ventaja a Las Palmas de Gran Canaria. Has vendido bien Telde, para acabar esta entrevista, la verdad que no lo ha podido vender mejor. Que para trabajar por Telde hay que estar enamorado de Telde. Pues Sergio Ramos Acosta, ha sido un placer que nos acompañe aquí en este espacio, la entrevista en Canarias Radio, que haya venido hasta la Radio Pública de Canarias, y muy buenos días. Muchas gracias a ustedes.